bueno poder saludarles una vez más. Gracias por conectarte con nosotros, con LBN Chivacoa. Y estamos contentos, estamos felices de que puedas entonces haber apartado este tiempo y aprender juntos un mensaje práctico que va a ser muy edificante para nuestras vidas y familia. Escucha, si lo ponemos en práctica. Creemos que la práctica lo es todo. Que puedes leer, escuchar muchas cosas buenas, pero si no la pones en práctica, no tendrás resultados en tu vida seguirá siendo la misma. Así que puedes conectarte con nosotros desde tu casa o desde cualquier lugar de donde te encuentres, pero poner en práctica es muy importante. Hay algunas ventajas de conectarte online, así que puedes estar en tu casa con tus pantuflas, de preferencia, o sencillamente sentado en el sillón en el que más te gusta, en el que disfrutas ver las películas, en el que disfrutas conversar con amigos, y desde ahí puedes aprender junto a nosotros. Puedes estar comiendo en este momento tal vez, o tomándote un jugo, o alguna bebida de tu preferencia. Sin embargo, a pesar de que disfrutamos todas esas comodidades, nos extrañamos el vernos cara a cara. Les extrañamos en el poder conectarnos con ustedes de persona a persona, pero entendemos que son tiempos en el que tenemos que mantener aquellas normas de bioseguridad para cuidarnos unos a otros. Ya no se trata solo de cumplir con una norma. Ahora estamos conscientes de que se trata de cuidar a nuestros seres amados, a nuestros amigos, familiares. Se trata de que tal vez en ti este virus no tenga unas consecuencias mortales, pero no sabes cómo serán las consecuencias en la vida de tu mamá, de tu papá, de un abuelo, de algún familiar. Y hemos visto ya de forma comprobada y cercana cómo hay personas que han muerto por esta enfermedad, por este virus. Y necesitamos entonces seguir tomando estas medidas. Y definitivamente los tiempos que vivimos no son los mismos a los que estamos acostumbrados. En los últimos 20 años la economía venezolana ha experimentado el cierre de 370.000 empresas privadas. Esto solo hasta el 2019. La llegada del COVID ha causado el cierre de cientos de comercios. Ya venían con algunos problemas financieros y esto terminó definitivamente de cerrar sus puertas. Un ingreso equivalente a 800.000 bolívares mensual, entre sueldo y bono, no es suficiente para sostener una familia. Algo así como $2.71 a la equivalencia al día de hoy. Tantas decisiones que se están tomando a nuestro alrededor, decisiones debatidas entre la conveniencia política, la conveniencia económica o aún de la salud de la comunidad, están siendo tomadas a cada momento. La verdad es que hay un sentimiento muy común en la mayoría de las personas, y es un sentimiento que tiene que ver con el desierto, con sentimiento de estar solo, sin saber qué hacer, de desesperanza. ¿Y sabes qué es algo que sucede cuando estás en un desierto? Y de allí el nombre de nuestra nueva serie, que va a durar 4 semanas. Nuestra nueva serie, ¿sí? Y tiene que ver con cómo hallar esperanza en el desierto de la vida. Cómo hallar esperanza en esos desiertos que se nos presentan en la vida. Porque hay momentos donde sentimos que estamos en un desierto. Y por más que caminamos y caminamos y caminamos, no parece cambiar las situaciones que nos rodean. No parece cambiar las circunstancias que estamos viviendo en ese momento. Por más esfuerzo que hacemos de avanzar, pareciera que no avanzamos. Pareciera que nada de lo que está a nuestro alrededor cambia, por lo menos para bien de nosotros. Y yo nunca he estado en un gran desierto. Nunca he podido estar en el desierto de Sahara o en cualquier otro desierto del mundo, pero he podido visitar los médanos de Coro, aquí en Venezuela. Son dunas de arena que se extienden por 30 kilómetros de largo y 5 de ancho. Así que tú puedes caminar por horas a lo largo de estas dunas y ver cómo el sol abrasador te genera tanto calor y la brisa trae la arena y te pega en la cara y comienzas a fatigarte y comienzas a sentir aquellas cosas que suceden en un desierto grande,
proporcionado al estar allí por mucho tiempo, vas a sentir mucha fatiga, vas a sentir como que te pierdes, te desubicas en el espacio-tiempo, pero también te desubicas geográficamente, dónde estás en tu posición, hacia dónde tienes que caminar, si no te ubicas conscientemente con el sol. Y en ese principio puedes perderte en el desierto. En ese principio puede causar mucho daño. Y aunque la forma de las dunas que se forman por la arena va cambiando por la acción del viento, las circunstancias de calor, el sol, la sed, comienza a hacer un golpe duro en tu organismo, lo que te lleva entonces a querer salir de ese lugar cuando llevas un poco tiempo allí. Al principio, al entrar a los médanos de Coro, disfruté ver el panorama, disfruté ver cómo se siente estar en el desierto al principio, pero luego de pasar una hora, hora y media, ya no es tan fácil, sobre todo cuando es hora del mediodía. Y en los grandes desiertos en el día hacen un calor muy intenso y abrasador, pero en las noches hace un frío que te congela. Hay temporadas en la vida que metafóricamente son un desierto, son temporadas difíciles que parecieran acabar con nosotros y con nuestros recursos, con lo que tenemos. Con tanto esfuerzo hemos alcanzado y pareciera desvanecerse en poco tiempo. Y en medio de todo eso que estamos viviendo, una crisis económica que pareciera no acabar, una tensión social que pareciera que en cualquier momento habrá un estallido, padres que ahora están dando clases a sus hijos sin saber de educación. Los desiertos son temporadas en la vida donde pasamos por experiencias sin las cosas que necesitamos, que queremos o deseamos. Quizás tu desierto sea querer ir al gimnasio en estos tiempos en el que están cerrados. Quizás tu desierto tenga que ver con ir a la playa, disfrutar de la playa. Hablando de eso, que ya para esta semana entonces daban apertura, una flexibilización de apertura a varias cosas. Y eso entonces cuando algunos hoy se van a la playa porque era su deseo. Era su desierto, para muchos sigue siendo su desierto, porque entonces dicen no voy a la playa, aunque ahora puedo hacerlo porque sé que allí me puedo contagiar del virus. Imagínese alguien en la playa bañándose con tapabocas, alguien que le dé por estornudar, por la brisa, la arena, y entonces no carga tapabocas. Bueno, son circunstancias, son desiertos por los cuales pasamos. O tal vez tengas un desierto que tenga que ver con ese tiempo que deseas estar a solas. Ahora los niños no van a la escuela, no van al colegio, por lo tanto estás más tiempo con ellos y ya deseas tener un tiempo para ti, un tiempo para ustedes como matrimonio y ya no lo tienen. Antes descansabas un poco mientras los niños iban hacia la escuela, hacías tus oficios, veías tal vez tu novela, tu película, a solas, para ti. Ya ese tiempo no existe, tal vez, y tal vez ese sea tu desierto. O sea, hay diferentes tipos de desiertos, hay desiertos más serios. Son desiertos esos que tienen que ver con situaciones fuertes de la vida, como la pérdida de un empleo o de tu trabajo. Cerraron la empresa, ya no tienes ese ingreso económico para la familia, que aunque no alcanzaba para muchos, era un ingreso con el cual contabas para algunas cosas. Hay otros desiertos como perder totalmente el ingreso que sostiene tu familia. No quedaste desempleado, pero ahora lo que hacías ya no produce lo mismo. Ya no produce la misma cantidad para sostener el hogar. O estás en un desierto en tu matrimonio, con tantas tensiones que se viven hoy día, tantas preocupaciones. Los matrimonios entran en tensión y comienzan a vivir desiertos matrimoniales. Comienzan a existir distanciamiento entre ellos porque todo el día se la pasan pensando, o tanto tiempo de comunión, para compartir ya se ha convertido en una molestia porque no hay tiempo a solas. Lo que debería ser algo común en los matrimonios, el compartir tanto tiempo,
La forma de vida que traíamos anteriormente no nos permitía eso. Salía a las 6 de la mañana, llegaba a las 7 de la noche, ya a las 7 de la noche era comer, a saludarnos. Así que ya no había la costumbre de conversar tanto. Ahora hay mucho tiempo para conversar, aún las cosas que hemos evitado conversar. Ahora salen a flote. Y todo esto causa entonces desiertos en la vida matrimonial. Tal vez tu desierto sea estar solo o sola, porque ya no tienes a nadie en casa, tus hijos emigraron, se fueron del país y ahora no tienes el mismo tiempo de estar con ellos o de estar rodeado de personas y te la pasas ahora sola o te la pasas ahora solo en tu casa. Y ese es tu desierto, ese es tu pesar en este tiempo, no tener compañía. Otros desiertos tienen que ver con la parte romántica, porque escucha esto. Esta situación nos ha afectado en todos los ambientes. Hay desiertos en la parte romántica porque ya no hay tantas citas como antes. Es decir, no hay una fiesta en la que vaya mucha persona. Ahora las personas que van son más que todo familiares, muy cercanos. Por lo tanto, no hay oportunidad de conocer a personas del sexo opuesto o en alguna reunión grande o un concierto, no hay nada de esto. Por lo tanto, ya las citas románticas también se ven afectadas. Y tal vez ese sea tu desierto. Me contaba una amiga que ahora su hijo está buscando, parece que está interesado en buscar novias, y lo que hace es poner en sus estados comentarios que llevan entonces a la mujer decir, wow, este chico sí piensa como yo quiero, ¿no? Es como el anzuelo, como una carnada, pero ahora es a través de los estados de WhatsApp o a través de las redes sociales. Así que se ha visto interrumpido la forma de enamorarse, de conseguir personas del sexo opuesto en la que podamos ver si somos o no compatibles o entender cómo manejamos la vida ambos y poder conocernos más y trazar una meta hacia el futuro. Son desiertos que cada uno de nosotros vive y que para algunos le dará risa, mientras que para otros son asuntos muy serios. Son asuntos de mucha tensión. El desierto es una experiencia que provoca una emoción. Sí, el desierto son experiencias, es una experiencia que provoca una emoción que es muy fuerte en estos casos de los desiertos, y esa emoción es incertidumbre. Incertidumbre. Hablar de incertidumbre es hablar acerca de no tener certeza, no tener seguridad de lo que va a suceder, o por lo menos poder trazar un plan con algunas relevancias que salen de tu plano de control, pero que en la mayoría puedes establecerlas. Así que la incertidumbre viene a acompañar los desiertos. En un desierto hay mucha incertidumbre. No saber a dónde ir, no saber cuánto tiempo durarás en el camino, no saber qué camino seguir. Igual pasa con los desiertos de la vida, como estos que acabo de mencionar. Son momentos en el que no sabemos por dónde conducirnos. Y he aquí una verdad. No elegimos los desiertos de la vida. Los desiertos de la vida generan miedo, ansiedad, depresión. Y no elegimos esos desiertos. Básicamente, los desiertos parecen elegirnos. Sí, básicamente pareciera que ellos nos eligen a nosotros. Sabemos que muchos momentos difíciles son causados por nuestras malas decisiones. Pero en el caso de los desiertos no es así. Nosotros no elegimos los desiertos vienen solos a nuestra vida. Vienen solos, suceden porque suceden sencillamente. Los desiertos son más que tiempos difíciles. No los causamos nosotros por nuestras acciones directas o solo por nuestras acciones directas. Los desiertos simplemente suceden y por eso son más difíciles salir de ellos. Cuando nos metemos en un problema, tú sabes en el fondo cuál es la solución, o por lo menos piensas que hay una posible solución. Pero cuando estás en un desierto no ves solución posible, no ves salida, no sabes por dónde caminar, te desorientas, comienzas a sentir miedo, comienzas a sentir ansiedad y la depresión llega al corazón de las personas. Esto es lo que hace el desierto en nuestras vidas y no es tan fácil salir de él. Porque si tu desierto ha de ser difícil,
Es necesario entonces enfrentarlo con un planteamiento que pueda ayudarnos a ver cómo Dios lo ve. Porque si tu desierto es haber quedado sin trabajo, la pregunta es, ¿cómo consigo otro trabajo? Si las empresas están cerradas, si muy poca gente está contratando personas, tantos restaurantes cerrados, tanto comercio cerrado, eso se limita el hecho de que pueda conseguir un nuevo empleo o un nuevo trabajo si ese es mi desierto, por lo que no veo alguna solución. Y la palabra asociada o que se asocia muy bien al desierto es la palabra deambular. Aquellos que se pierden en los desiertos tratando de alcanzar, por ejemplo, el sueño americano, el desierto de Arizona, consiguen entonces que comienzan a deambular en el desierto y a dar vuelta y a vuelta porque creen que están avanzando pero no lo están haciendo. Deambular conlleva también a esos sentimientos que a veces queremos avanzar en la vida, que queremos salir de esas circunstancias que nos conseguimos, pero lo que hacemos es deambular. Y a veces las demás personas nos ven y dicen, hey, no estás haciendo nada. No estás haciendo nada por salir de esa circunstancia, pero cuando estás en un desierto, por más que te digan que hagas algo, que te muevas, no ves salida. Tú no ves que ese sea el lugar por donde tú debes ir. Lo que produce la desesperación. No está claro cómo salir y por cuánto tiempo vas a estar en esa situación. Un desierto literalmente puede ser inhabitable. El desierto figurativo puede ser aún peor. Si sin ver alguna salida, sin saber qué hacer durante muchos días, meses o años, cuando nos encontramos en una vida desértica, lo que queremos es salir. La pregunta es, ¿qué haces cuando estás en un desierto? ¿Qué haces cuando estás en un desierto emocional? Cuando estás en un desierto financiero? ¿Qué haces cuando estás en un desierto en tu matrimonio, con tus hijos? ¿Estás desorientado, perdido, deprimido? Hey, ¿para qué salir del desierto sin haber aprendido nada? Cuando entrarás entonces a otro desierto, seguramente. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y qué si Dios está haciendo algo antes de sacarnos del desierto? Tal vez Dios puede ser que está haciendo algo en nuestra vida, en nuestra sociedad y por lo tanto en nuestro país, antes de sacarnos del desierto. Las buenas noticias es que hay esperanza. Las páginas de las Escrituras están llenas de historias del desierto que brindan información, solución para lidiar con los desiertos de nuestra vida. Nos dan salidas, nos dan soluciones a qué hacer, cómo actuar en medio del desierto que puedas estar pasando, en medio de los desiertos que traen la vida sin necesidad de buscarlos. Y si Dios quiso dejar plasmado historias que son modelos para nosotros, ¿por qué el apóstol Pablo lo dijo? Él dijo, estas palabras serán de ejemplos para ustedes. Es decir, que allí encontramos modelos que seguir cuando estemos pasando por el desierto. Entonces, es bueno que miremos hacia las Escrituras. Dios permite los desiertos para enseñarnos a depender de Él. Es algo que aprendemos a lo largo de todas las historias de desierto que encontramos en las Sagradas Escrituras. Dios permite los desiertos para que dependamos de Él. Aprendemos a depender de Dios. El mejor ejemplo de esto se encuentra en el libro de Éxodo. Es un relato de la nación de Israel mientras experimenta desiertos en su vida. Ella también nos enseña que no solo se encontraban en un desierto y de cómo era su vida en un desierto literalmente, sino también que ellos se encontraban en un desierto interno, en un desierto en su interior. Veamos esto. El libro de Éxodo ilustra que la dependencia de Dios nos libera a través de los desiertos de la vida. Es decir, cuando dependemos de Dios, eso nos hace ser libres a través de los desiertos de la vida. En medio de los desiertos de la vida,
podemos disfrutar ese camino tan lleno de situaciones difíciles. Y veía un documental donde el guía turista se conocía todo ese desierto como la palma de su mano, y él podía entonces enseñarle a los turistas todas las maravillas que había, aun cuando estaban en un desierto, aun cuando había calor, aun cuando estaban pasando por situaciones precarias, de sentir toda esa situación, el ambiente que se vive en un desierto. Ellos podían disfrutar porque había alguien que había pasado por eso y había aprendido en el camino cómo disfrutar de eso. Dios trae a nuestra vida muchas veces esas situaciones difíciles para que podamos depender de Él. Algunas de ellas tienen que ver con consecuencias de nuestras acciones, y Dios en su amor entonces mete su mano para enseñarnos a depender de Él. Así que para entender la historia de la nación de Israel y su experiencia en el desierto, debemos comenzar con Abraham. Su familia se convierte en la nación de Israel, un pueblo elegido por Dios. Al pasar los años, se fueron olvidando de Dios y desafortunadamente terminaron pasando 400 años en esclavitud en Egipto. Durante todo este tiempo, hubo un momento en el que nació un hombre llamado Moisés. Y Moisés entonces fue llevado a la casa de Faraón y fue criado como por la hija de Faraón, como su propio hijo. Y entendemos entonces que en aquel momento Faraón había decretado que murieran todos los niños de aquel momento, que tenían 2 años, 3 años hacia abajo, de 3 años hasta 1 mes, 2 días de nacido, debían morir. Lo que llevó entonces a la mamá de Moisés y a su hermana a colocarla en una cesta bien impermeabilizada, colocarla en el río Nilo y dejarla correr, creyendo que Dios iba a hacer algo. Lo que Dios hizo fue llevar a la hija de Faraón, que iba a bañarse en el Nilo, escucharon un bebé, en fin, tomaron el bebé y lo criaron. Él se crió como un príncipe de Egipto siendo hebreo. Así que él es criado y recibe la cultura como un príncipe egipcio, y su formación académica estaba allí. Pero a lo largo del tiempo, él conoció que su nacionalidad real era hebrea. Y en un momento de la historia vio como un egipcio golpeaba fuertemente a un hebreo, siendo que eran los esclavos de la nación de Egipto, eran los que hacían las obras pesadas, en fin. Estaba siendo maltratado, y él va a defender a este hebreo y termina matando al egipcio. Por lo que huye entonces. Él en ese momento pensó, me van a matar. ¿Por qué? Van a pensar de que él es un hebreo al fin y al cabo, y por lo tanto ya se levantó en contra de nosotros, siendo un príncipe, va a levantar un ejército hebreo contra nosotros. Así que todo eso lo pensó Moisés y se fue huyendo. ¿A dónde creen que fue? Al desierto. Fue al desierto. Y fue entonces cuando comenzó su preparación, que duró 40 años. Así que él entró al desierto de 40 años, y a los 80 años Dios lo llama y le dice: Moisés, te he elegido para que saques a mi pueblo, a tu familia, como nación, lo saques de Egipto. Él se resistió al principio, no quería hacer esta misión que Dios le estaba encomendando, pero a fin de todas decidió obedecer a Dios. Y fue entonces cuando va hasta el faraón de aquel momento, para ese entonces, que se había criado con él, era como su hermano, y decidió entonces hablar con él. Y le dice: Dios me mandó a liberar la nación de la esclavitud. Por supuesto, Faraón no quería dejar ir a su mano de obra, que costaba muy poco solo alimentarla, pero una mano de obra fuerte. Eran los que hacían el trabajo, las construcciones, todo casi que gratis, solo por los alimentos que se comían. No los dejaba ir, y Dios mandó una plaga, y al fin él decide dejarlos ir. Pero después que le dice a Moisés: sí, llévatelos, sácalos de aquí, se arrepiente. Y entonces comienza a perseguir a la nación de Israel. Y bueno, todos o muchos de ustedes conocen la historia, cuando él entonces comienza a perseguirles, comienza a ir detrás de ellos. Veamos cómo continúa esta historia en Éxodo 14:10. El faraón iba acercándose
Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Cuando sentimos gran temor en nuestra vida, cuando la situación nos agobia de tal manera que pareciera no haber salida, por lo general, no todos, pero por lo general, clamamos a Dios. Clamamos a Dios y eso es bueno. Algunas personas piensan, no, buscar a Dios solo cuando estamos en aprieto, mejor no. Hey, Dios sabe que en nuestra naturaleza hay circunstancias que nos llevan a buscarlo. Hay circunstancias cruciales que nos llevan a acercarnos a Dios. Y no porque Dios las haya provocado, es porque nosotros mismos las provocamos. O sencillamente, son esos desiertos que vienen a nuestra vida. Son cosas que suceden. Entonces, le reclamaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? ¿No nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no habían tantas urnas, un gran cementerio en el que podían enterrarnos allá siendo esclavos? ¿Nos sacaste de allá para que vengamos a morir en el desierto? Porque cuando atravesamos el desierto, no es un sitio donde tú digas aquí hay vida, hay placer, hay disfrute. Estar en el desierto es estar muy cerca de la muerte. Es sentirse que morimos muchas veces. Es sentir que no saber qué hacer al día siguiente o a la hora siguiente o qué darle de comida a mis hijos dentro de unas horas que va a ser la hora de comida cotidiana. Son esos desiertos en la vida en el que nos llevan a clamarle a Dios, a clamar por su gracia y por su misericordia. Veamos el verso 12. Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Mejor hubiese sido ser esclavos allá, estar allá metidos y recibir los látigos y trabajo duro y forzado que morir acá en el desierto. Ninguno de nosotros quiere entrar en un desierto. Ninguno de nosotros busca estar en un desierto. Eso viene solo a nuestra vida por la falta de preparación, por no prepararnos para el futuro, para las circunstancias que pudiesen llegar, nos hace entrar en los desiertos. Lo difícil es que en los desiertos no sabemos qué salida o qué solución tomar. Verso 13. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan firmes y verán la liberación que el Señor traerá hoy. Los egipcios que ven hoy, nunca los volverán a ver. Moisés les está diciendo, tranquilos, tranquilos, Dios va a hacer algo hoy. El Señor traerá hoy liberación a sus vidas. Eso sí, deben mantenerse firmes en Él, en creer en lo que Él nos ha dicho. Y el miedo es algo que nos detiene y nos paraliza. El miedo es algo que cuando estás en el desierto, muchas veces no te deja ver los recursos que tienes en tus manos. Lo que Dios va a usar para sacarte de ese desierto, seguramente ya lo tienes en tus manos, en tus habilidades, en tu talento, en tu conocimiento, pero el miedo no te deja ver, no te deja avanzar. El miedo te hace comparar entre lo que antes tenías, que eras muy poco, y lo que puedas alcanzar, o mejor dicho, lo que puedes perder. Porque el miedo no nos deja ver lo que está por delante, nos deja ver lo que podemos perder en esa avanzada. Un momento estaba manejando y comenzó a llover muy fuerte. Ya era de noche, la visión era escasa, así que habían dos decisiones: o pararme y esperar que escampara, o seguir adelante con la esperanza de pronto dejara de llover o en ese sitio ya no estuviese lloviendo más adelante. Y decidí seguir, a pesar de que la visión era muy poca, pero conocía el terreno, conocía la carretera, decidí avanzar. Y a escasos minutos pareciera que todo se había acabado. Es decir, que nada de la lluvia tan fuerte estaba pasando algún kilómetro o hasta cientos de metros atrás. Porque estaba de noche, pero ya no llovía tan fuerte. Solo unos minutos me tomó salir de esa tormenta, de esa lluvia tan fuerte. A veces pasa en los desiertos así.
El miedo no nos deja avanzar y solo basta con seguir avanzando, esforzándonos un poco más para salir de esos desiertos. Pero no lo vemos sino hasta que Dios nos ayuda a verlo, hasta que confiamos y nos mantenemos firmes en Él, en que Él vendrá a liberarnos. Y eso es lo que dice Dios. Ahora, poco tiempo pasó para que el pueblo de Israel, después que salió de esta situación, ¿sabe? El Mar Rojo se cerró, todos los egipcios que iban en ese ejército a atacarlos murieron en el mar, y entonces ellos pudieron seguir libres y tranquilos por un buen tiempo. Pero al poco tiempo, ya habiendo entrado al desierto, ya literalmente, nuevamente comenzaron a quejarse. Y lo vemos entonces unos 2 capítulos más adelante, en Éxodo 16, 2, 3 y 4, que dice lo siguiente: allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, le decían los israelitas. Comenzaron a quejarse, comenzaron a decir: hey, yo hubiese querido que Dios me matara, me quitara la vida cuando estaba en Egipto y no traerme a este desierto. Comenzaron a murmurar, porque en los desiertos murmuramos. Cuando estamos en los desiertos vemos todo mal, todo feo, todo negro, y comenzamos las murmuraciones contra otras personas. Y allí entonces reconoces: estoy en un desierto. Allá nos sentamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matarnos, para matar de hambre a toda la comunidad. Ellos estaban teniendo hambre, estaban recordando los tiempos en el que se sentaban alrededor de una olla de carne y comían. Eran esos escasos y pocos tiempos en el que el faraón entonces les permitía a ellos tener alguna comida para que se alegraran, y más que se alegraran tuviesen energía y no muriesen de hambre. Lo suficiente como para recuperar energías y seguir trabajando, pero no tanta energía como para rebelarse en contra de él. Así que eran esos momentos en los que ellos recordaban que se sentaban alrededor de una olla con carne y comían pan hasta quedar llenos. Pocos momentos, y dijeron: preferimos estar allá que venir a morir en el desierto de hambre. Ustedes nos trajeron a pasar hambre, a pasar necesidades acá en el desierto. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. Y todos hemos aprendido acerca de esta historia, o una película, o lo has leído, pero la gran mayoría de nosotros ha escuchado acerca del maná. Esas hojuelas que caían del cielo y con las cuales ellos los recogían y hacían pan, y los recogían y hacían tortas, y comenzaron a lo largo de 40 años que recibieron el maná del cielo a hacer diferentes tipos de platillos, a prepararlos de diferentes maneras. Y ese es el momento en el que ellos decían: tenemos hambre, nos sacaron de Egipto para matarnos de hambre en el desierto. Dios dijo: voy a darles la solución. Voy entonces a enviarles el maná, este pan que caía del cielo todos los días. Y escuché algo muy interesante que aprendemos de esta porción. Es que ellos no podían agarrar maná y guardarlos para tener para 5 días o tener para 2 días, porque al día siguiente, cuando abrían sus despensas, estaban todo podrido, lleno de moho, de hongos, que no servía para comer. Lo que enseñaba era que Dios quería que ellos dependieran de Él todos los días. Y Dios demostró por 40 años ser fiel en llevar el pan hasta este pueblo. Y continúa y dice: el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Dios quería tomar un pueblo que venía de la esclavitud, de ser esclavos en Egipto, y ahora que dependieran no de un hombre, no de un gobierno, de una nación, que ahora dependieran de Él todos los días. Es decir, que lo que Dios les decía creyeran que era cierto, que las instrucciones que Dios les daba la obedecieran, porque habían vivido en experiencia propia como Dios decía algo y lo cumplían.
como Dios dijo que caería pan del cielo, y cayó. Por 40 años lo vieron salir. Y entonces los israelitas comenzaron a comer pan, pero inmediatamente siempre alguien sale y comenzaron a quejarse. Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? ¿Solo nos sacaste de allá para matarnos aquí? No solo nosotros, nuestros hijos, nuestro ganado, nuestras propiedades, las perdimos por culpa tuya. Porque ahora tenemos sed. ¿Qué vas a hacer? Entonces el Señor le respondió a Moisés: sal de delante del pueblo, lleva contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano el bastón con el que golpeaste el Nilo y vete. ¿Recuerdan aquel momento en que él golpeó el Nilo y se convirtió el Nilo en sangre? Ese bastón. Y vete. Estaré allí, delante de ti, junto a la roca en Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que la gente beba. Y así fue. Fue Moisés, golpeó la roca, sucedieron otras cosas, pero básicamente comenzó a salir agua y el pueblo comenzó a beber agua. Así que todas las necesidades que el pueblo tenía, Dios las suplía. Pero el pueblo seguía quejándose. Algo que aprendemos aquí, un principio en el cual debemos poner mucho cuidado, es que la liberación en el desierto vino a través de la dependencia de Dios. Y hay una pregunta que debemos hacer. ¿Qué está tratando de enseñarnos Dios en el desierto? ¿Qué estará Dios tratando de enseñarte en medio de este desierto matrimonial que estás pasando? ¿Qué está Dios tratando de enseñarte en medio de este desierto financiero en el que estás pasando? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte? Porque cuando vemos en las Escrituras que Dios obra ahora en el pueblo de la nación de Israel, pero también lo vimos en la vida de Moisés cuando estaba en el desierto, desde los 40 hasta los 80 años de edad, fue enseñándole cómo era la vida en el desierto, enseñándole cómo sobrevivir en el desierto, cuáles eran las labores que tenía que hacer. Ya Dios lo había instruido en cómo ser gobernante de un pueblo, en cómo dirigir un pueblo, pero ahora le estaba enseñando cómo vive alguien en el desierto. Porque 40 años después, a sus 80 años, tendría que dirigir una nación y tendría que enseñarles a vivir en el desierto. Y Moisés estaba preparado para eso. La liberación en el desierto vino a través de la dependencia de Dios. Tu liberación de ese desierto, sea cual sea el que estés pasando, va a venir cuando tú comiences a depender de Dios todos los días. Todos los días. Todos los días. Pregúntate esto: ¿qué me está enseñando Dios en este desierto? ¿Qué tengo que aprender en este desierto? Queremos salir del desierto. Dios quiere que saquemos algo del desierto. ¿Sabes qué es? Dependencia. Dependencia. Yo soy del pensar, y siempre le digo a Dios en mis oraciones, en tiempos difíciles, le digo: Señor, no me saques de este momento circunstancial, difícil de la vida, sin haber aprendido lo que tú quieres. Esa es una de mis oraciones en tiempos difíciles. Dios, no me saques de esto. No permitas que pase este trago amargo sin haber aprendido. ¿Y sabe por qué le permito yo esto? Aunque esto significa durar un poquito más de tiempo en medio de esa adversidad. Porque yo prefiero pasar por ello y aprender que tener que volver a pasar otra vez por circunstancias difíciles para aprender. Muchas veces cuando veo parejas o familias o personas, hombres y mujeres, cómo pasan por unas circunstancias y vuelven otra vez y me dicen: mire, no sé qué pasa, pero es el mismo problema del cual siempre hemos hablado. Ya hemos hablado tantas veces con usted, buscando consejo, y no avanzamos, es el mismo problema. Yo lo que pienso es: no han aprendido la lección. Así que tratan de salir del problema apresuradamente sin aprender la lección. Tú puedes querer salir del desierto y tal vez usarás algún comodín que te presente al alcance para salir rápido del desierto. Pero si no has aprendido, volverás a entrar en ese desierto hasta que aprendas.
Y lo que Dios quiere que aprendas es dependencia. Lo que Dios quiere que saquemos del desierto en el que estamos es depender de Él, en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual. Depender de Él en todo sentido. Solo Él llena nuestros vacíos más profundos. Dios quiere enseñarte en tu desierto. Pregúntate, ¿qué será lo que Dios quiere enseñarme en mi desierto? ¿Qué quiere Dios enseñarte en tu desierto? ¿Qué será? Tú puedes ser libre aún en el desierto. Y esto es nuestra idea de hoy. Tú puedes ser libre aún en el desierto. No anheles solo salir del desierto. En medio del desierto puedes ser libre. Dios puede traer paz en medio de la tormenta. Puede traer paz a tu vida y disfrutar el momento. Ser como aquel guía turista del desierto de Sahara, en el que va haciendo que los demás que van caminando a través del desierto vean las maravillas que tiene el desierto a pesar de las circunstancias difíciles que están viviendo. No caemos en un proceso de negación en que decimos, no me duele, esto no existe, esto no está pasando. No caemos en ese proceso de negación. Entendemos que en medio de la adversidad, Él está con nosotros. Jesús lo dejó muy claro. En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo estaré con ustedes. Jesús no promete que no tendremos aflicción, por lo tanto no podemos entrar en la negación de las cosas. Jesús promete que en medio de la aflicción, Él estará con nosotros. Tú puedes ser libre aún cuando estés pasando en el desierto, cuando estés en medio del desierto. Dios trae libertad a nuestra vida. Hay muchas personas que se me acercan queriendo saber qué hacer en estos tiempos en el que está viviendo el desierto. La pregunta sencillamente es, Señor, ¿qué quieres enseñarme en este desierto? Lo que más quiere Dios enseñarnos es a depender de Él, a preguntarle a Él, Señor, ¿qué has puesto en mis manos para hacer en estos tiempos difíciles y mejorar mis finanzas? Señor, ¿qué debo hacer entonces para que mi familia pueda ser mejor, para que mi matrimonio pueda funcionar y salir de este desierto? Es comenzar a preguntarle a Él y esperar su respuesta, porque de seguro va a responderte. Permíteme orar en este tiempo. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque ahora podemos entender que el desierto no es un lugar de castigo, que el desierto no es un lugar de opresión, solo de circunstancias difíciles, que en medio de esas circunstancias difíciles, tú, Señor, vas a enseñarme a depender de ti. Que lo que más tú quieres que yo aprenda es a depender de ti todos los días. Gracias, Señor, porque nos dejaste en tu palabra esas historias, esos modelos de vida, de hombres, mujeres y naciones, cómo actuar cuando estemos en el desierto. ¿Qué soluciones hay en medio de los desiertos que nos plantea la vida, aún de los desiertos literales que se encuentran en el mundo? Podemos encontrar también, Señor, esa liberación mientras cruzamos el desierto, y de salir de ese desierto aún más fortalecido. Gracias te damos por este tiempo, Señor, en el que nos permites aprender esto, Señor. La dependencia de ti es lo que tú quieres en nosotros a través de estos desiertos. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias por conectarte con nosotros una vez más. Escucha, no puedes perderte entonces la segunda parte de esta nueva serie que hoy iniciamos, porque por muchos desiertos estamos pasando. El desierto en la vida de muchas personas se puede traducir con muchas palabras, pero al fin y al cabo son lugares en el que no tenemos lo que necesitamos, lo que deseamos o queremos. Y necesitamos entonces aprender que no son momentos en el que nosotros los ocasionamos, no son circunstancias en las que nos metemos por malas decisiones, sencillamente vienen a nuestra vida. ¿Cómo salir de ellas cuando no vemos una salida? ¿Qué hacer en esos desiertos? De eso vamos a estar hablando entonces, pero ten por seguro que tenemos una esperanza. El desierto es para que podamos hallar una esperanza.